Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga. Tenemos la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar nuestro capítulo 5 del libro de Timoteo. Seguimos profundizando en las Escrituras y conociendo cada día más lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos vamos al capítulo 5 y vamos a ver allí lo que Pablo le va a instruir a su hijo Timoteo acerca de la palabra de Dios. Comienza diciendo allí en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, esta está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Amén y amén. Y vamos a estudiar este capítulo que tiene 25 versículos. Y vamos a comenzar allí a través del primero, dando todas las explicaciones y tratando de entender todas las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo, para que Timoteo pueda llevar un buen pastorado, un buen liderazgo, una buena dirección de la iglesia en Éfeso. Acordémonos que Timoteo pastoreaba en la ciudad de Éfeso, y allí habían, por lo que la palabra nos presenta, varias situaciones de conductas anormales, cosas que tenían que ser puestas allí en un orden, y para que la iglesia funcionara bien. En el Reina Valera se llama deberes hacia los demás, pero son el 5 y el 6, son 2 capítulos unidos de instrucciones. No me quiero meter en el 6, sino hasta que evacuemos este 5, pero tiene que ver, es una continuidad de mandamientos para poner en orden la iglesia. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Este anciano, ya habíamos visto la palabra anciano que estaba relacionada con sacerdote, con obispo o con alguien que está en el liderazgo. Pero aquí la palabra anciano, al estar comparado con jóvenes, está hablando de edad. Y yo como pastor no puedo ir a reprender a una persona mayor, sino que tengo que tratarlo como ¿a quién?
como a un padre. No puedo llegar a gritarle o a tratar de exhortarle de una manera que no sea la manera correcta. Esto estaba constituido y estaba escrito en la ley, estaba determinado allí en la palabra de Dios. Si ustedes miran un poquito allí en Levítico 29:32, se van a dar cuenta de que la ley establecía el respeto por las canas, el respeto por las personas mayores, y si alguien mayor peca, la disciplina y la manera de abordar ese pecado tiene que ser respetando esas canas, teniendo deferencia por la edad de aquella persona, porque es como si fuera nuestro padre. Ahora, acordémonos que había un agravante, si lo queremos llamar así, y es que Timoteo era joven, ¿se acuerdan? No tengan en poco tu juventud. Y entonces él no podía llegar y, como quien se las sabe todas, a regañar a las personas ancianas. Tenía que tener un trato especial con estas personas. No sé si la tenemos allí, Levítico capítulo 19:32, y también vamos a ver acerca de lo que tiene que ver con la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 20. Delante de las canas te levantarás. ¿Están ahí? Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. ¿Sí ven que la ley establecía respeto por los ancianos, por las personas de mayor edad? Y creo que hasta el día de hoy tiene que seguir siendo así. Algo de lo que pasa en nuestra sociedad es que nuestros jóvenes y nuestros niños han perdido el respeto por los mayores. Antes decíamos buenos días, sí señor, no señor, lo que ordene señor. Y algunas casas tenían algunas costumbres muy lindas, bendición papá, bendición mamá, y cosas como estas que hacían de que la familia fuese eso, realmente una familia. Hoy no hay respeto, los hijos tratan con vulgaridades a sus padres, ya no el buenos días señor, uno dice salude, ¿qué hubo? O sea, ¿qué hubo? No, es una persona adulta. Nosotros, no sé ustedes, en nuestra cultura aprendimos el su merced, por ejemplo, ¿no? Y a mí me cuesta mucho decirle a una persona por su nombre si es mayor de edad. Yo tengo mi vecino y hemos compartido, hemos reído mucho, hemos compartido buenos tiempos. Y él me dijo, dígame Carlos. Y yo hasta el día le digo, don Carlos, no puedo. O sea, me cuesta quitarle el don porque lo veo como una figura de autoridad a una persona mayor. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero personalmente yo a mi suegra siempre le digo doña, señora. Nunca, ¿qué hubo Pepita? ¿Qué hubo Juanita? ¿Qué hubo? No, doña, bueno, en mi caso doña Belén, señora Belén, muy buenas tardes. Pastor, y ella también hacia mí tiene un respeto muy bonito. Siendo mi suegra, ella me dice pastor, por ejemplo, yo no me dice Leonardo, ¿sí? Y yo hacia ella nunca, ¿qué hubo Belén? Porque soy el pastor, entonces Belén, corra para allá, que no, yo no podría hacer eso por mi formación, porque siempre nos enseñaron eso, mis papás nos inculcaron y siempre era usted, por ejemplo, decir usted era una palabra violenta en mi época, y entonces el su merced era como lo bien recibido y como que puede estar bravo, pero el su merced no me lo quite. Entonces hoy tenemos, gracias, hoy vivimos una descomposición tan grande en nuestros jóvenes que ya no respetan a nadie, ni a la autoridad, ni a los maestros. Cuando yo estudiaba, mirar a un profesor a los ojos, yo no me acuerdo conocer en los ojos a los profesores. Era un hombre, sí, señor, ahí está la tarea. ¿Por qué no la hice? Sí, señor, y bajaba la cabeza. Hoy no, hoy les dan golpes, cuchilladas, asesinan, porque hemos perdido todos estos valores. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, respeta las canas, respeta al anciano, no le vayas a hablar con dureza, llámalo aparte, siéntalo y háblale como a un padre. ¿Cómo hablarías tú a tu padre? ¿Gritándole o ofendiéndole o con toda deferencia? Amén. Entonces está hablando allí de lo que tiene que ver con la ley. Segunda de Timoteo capítulo 2, 24-25, permítame un segundo, porque ya voy en el rango de anciano. Entonces, ya no. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Mire una característica que nos estamos adelantando, lo vamos a ver luego, pero sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, de una vez eliminamos este. Dice el 25, por favor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
hay varias cosas que vemos en estos dos versículos. Lo primero es que el siervo de Dios debe ser ¿qué? Apacible. No debe ser contencioso. Alguien que viva con su adrenalina elevada, alguien que tenga un temperamento no transformado, un carácter impulsivo, agresivo, no puede ejercer un ministerio porque entonces andaría agarrado con todo el mundo. El que no le diga lo que quiera escuchar o no le apoye sus ideas, entonces lo va a sacar de sus afectos. Por eso tiene que ser alguien que ha sido procesado, que ha pasado por muchas cosas para que sea una persona mansa. Acordémonos lo que dice Gálatas 6:1. Dice, si alguno es sorprendido, si alguno falla, vosotros que sois espirituales, restauradores con un espíritu de mansedumbre. Entonces tiene que ser alguien que ha sido procesado, y es lo que la palabra nos está enseñando hoy, de que ese hombre de Dios tiene que ser muy, muy sutil a la hora de corregir, porque la iglesia es un cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. No hay nada más gravoso que alguien se meta con la novia del Cordero. Eso es muy delicado. Por eso la iglesia tiene que estar preservada, sin mancha, sin arruga. La prioridad de la iglesia. Y nosotros estamos en esta responsabilidad. El siervo de Dios debe ser ¿qué? Apacible, no contencioso. Si usted tiene un llamado ministerial, hay que trabajar mucho en eso. Porque imagínense que uno se apasione de aquí y que alguien me caiga mal, entonces yo, ese hermano me saludó tal día, pues no lo miro, o lo que hablo le echo indirectas o algo, pues sería un desastre. Un líder con corazón que no sea sano, que realmente no haya sido procesado y que no adquiera ese nivel de mansedumbre que dice las para poder dirigir bien. Amén. Y dice que a los más jóvenes como hermanos, o sea, también debemos siempre tener ese buen trato y siempre esa buena relación con los hermanos. Porque soy pastor, entonces puedo tratarlos de cualquier manera o enseñorearme. No, tengo que tratarlos como hermanos. Ahora, ¿cómo nos tratamos entre hermanos? ¿Cierto? Con respeto y con diligencia, porque un hermano, ¿a cuántos se dejan golpear de los hermanos o regañar de los hermanos? Entonces tenemos que llevarlo siempre a la verdad, pero el que es el papá y el que dirige, y el que, hay algo lindo que leíamos ahí en esos principios, dice que concede el arrepentimiento, mire quién es Dios. Nosotros solo le hablamos, lo tratamos de orientar y de poner en el camino, pero el que convence y el que da el arrepentimiento en ese corazón, si es que se lo concede, es Dios. O sea, lo que hemos visto todo este tiempo, que a veces queremos, hermano, yo le digo para que se arrepienta. No, si Dios se lo concede, si Dios pone el querer como el hacer en esa persona para poder un día decir, yo reconozco, como el hijo pródigo que se levantó y dijo, voy a ir donde mi padre le voy a pedir perdón. Era lo que él podía ver y entender a partir de ese sentir que Dios había puesto en su corazón. Entonces a veces nosotros queremos llevar a la gente a que se arrepienta. No, nosotros somos un conducto, somos un instrumento, pero quien pone ese querer como el hacer para arrepentir solamente lo puede hacer Dios a través de su espíritu. Pues ya usted no se desgaste queriendo joder a la gente y de la cabeza, no sé, cuando uno hacía tareas antes y le pegaban a uno porque decían que la letra con sangre entraba, pero no es cierto, no lo sigue, no lo hagan ni lo vayan a repetir. Versículo 2, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Habían algunos problemas en medio de estas iglesias y nos está diciendo que con las viejitas no hay tanto problema, pero con las jóvenes hay que tener cuidado. Como hermanas, y mire lo que dice, con toda ¿qué? Pureza, que no se vayan a dar malos entendidos, que no se presten para situaciones donde el líder o la persona que está dirigiendo vaya a ser también blasfemado, vayan a decir algo, comportamiento que no fue de pureza. Por eso nuestras relaciones con nuestros hermanos o hermanas, llámese varones o mujeres, siempre tienen que ser con pureza. Y hay cosas que uno no se puede permitir. Yo a las mujeres jóvenes las trato de una manera, a las mujeres mayores ya uno las abraza, ya uno les coge las manos, les acaricia el cabello, porque uno sabe que son como a madres. Yo a algunas hermanas las veo como si fueran mi mamá y las quiero mucho y las abrazo y vuelvo y las apachucheo, pero con las mujeres jóvenes no hago eso. Primero porque yo soy carne. Segundo, porque no se preste para malos entendidos y para que nadie se vaya a distorsionar. Muchas veces en la iglesia, y a mí me ha pasado, que vienen mujeres con vacíos, con problemas sentimentales, baja autoestima, y entonces si uno es muy afectuoso, cariñoso,
se puede malentender y algunas han malentendido el cariño. Entonces dice, pastor, yo creo que yo le gusto a usted y yo, ¿qué está diciendo eso? No, porque usted tal día me dijo tal palabra. No, hermana, no. Entonces me cuido de decir frases de amor, princesa, nada de eso para que no se preste para su hermana tal o fulanita tal, con todo el respeto y poco toque, poco contacto, casi nada de eso, porque para evitar problemas. ¿Se con toda qué? Pureza. Con esas que son jovencitas, con esas que están ahí en su vida juvenil, pero con las ancianas usted puede tener otro tipo de actitud. Y dice que como madres, como usted trata a su mamá, ¿no? Con cariño, hace uno le acaricia la cabecita, le da su pico, le coge la mano, le soba la mano, no hay ningún problema, porque ya es una persona adulta. De eso vamos a hablar ahorita, porque va a hablar de las viudas menores y de las viudas mayores. Sigue diciendo la palabra. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice que en verdad lo son? Porque habían viudas, bueno, mejor dicho, porque siempre hay que hacer una investigación. Siempre necesitamos mirar, y algo de lo que nos ha pasado muchas veces es que nos creemos las historias que nos cuentan, ¿sí? Y desafortunadamente, si uno a todas las viudas le dieran, ¿cuántas mujeres aparecerían para extender la mano? Entonces nosotros como líderes, como pastores, obispos, como ancianos de una iglesia, siempre necesitamos verificar los eventos. Nos han pasado muchas cosas porque creemos a la primera versión, a lo que nos cuentan, ¿no, Dieguito? Nos han timado en nuestra buena conciencia, en nuestro buen deseo de ayudar, porque hemos hecho cosas, pero sin hacer la respectiva investigación. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, es verdad que en la iglesia está el amor de Cristo, que somos amor, pero siempre investiguen, porque si ustedes no lo hacen, entonces, como dice el adagio popular, gato por liebre. Investiguen de dónde es, cómo es. Aquí nos han pasado muchas cosas. De hecho, una vez vino una persona y dijo que se le había muerto un hijo y nos alcanzó, gracias, no, tranquilo, nos alcanzó a mover el corazón y lloraba y traía unas fórmulas médicas que habían intentado de salvarlo y ustedes saben hoy todo lo que vivimos. Pero como ya nos habían pasado otras ocasiones, entonces la persona dijo, un momento, ¿dónde se murió? Caminábamos hasta medicina legal. Y ya cuando la persona vio que alguien de aquí estaba resuelto a ir a investigar, dijo, ya vengo, voy aquí a comprar una aspirina y nunca más volvió a aparecer. Entonces, eran mentiras. Si nosotros todo lo decimos sí, amén y ya, y es verdad, porque a veces tenemos un corazón amoroso, misericordioso es la palabra. Y entonces rápidamente hacemos obras, pero esa persona puede estar engañando. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, las que en verdad que lo son. O sea que habían unas que decían ser, pero no eran, porque no lo eran en verdad. Y entonces hacemos las investigaciones, averiguamos acerca de los temas y cuando ya constatamos de que llena una serie de requisitos, que aquí lo va a mencionar Pablo y los leímos hace un momento, entonces la iglesia tiene también la obligación de tener cuidado de estas mujeres porque están a la aventura, porque están sin cabeza, sin un varón que las represente, sin hijos, sin nada. Pero mientras los hayan, como lo vamos a leer, dice que ellos tienen que encargarse de sus padres. Amén. Dice aquí, honra a la viuda que los son. 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. En Éxodo 20:12, quinto mandamiento de la ley que Dios les había dado en el monte Sinaí, dice, honra a padre y madre y tendrás largos años de vida. ¿Sí? O sea, alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento, nos lo va a decir Pablo luego, con promesa. Entonces, los hijos tienen que recompensar a sus padres, tienen que cuidar de ellos. Y muchas veces decimos, no, es que mi papá o mi mamá fueron mala gente. No importa si fueron malos o buenos. Nuestra obligación como hijos siempre será el de recompensar, el de honrar. Honrar es tener cuidado y la honra es una palabra que viene de una palabra que es honorarios. Entonces tiene que ver ¿con qué? Con sustento económico. Ahora, si los papás están pensionados y están en una buena condición, pues bueno, ellos tienen su provisión. Pero si no, como hijos nosotros
también tenemos una obligación bíblicamente de tener cuidado de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, dentro de esa investigación que hay que mirar, por ejemplo, uno, que esa viuda tenga ¿qué? Familia. Si tiene hijos, la obligación no es de la iglesia, la obligación pasa a ser de los hijos, porque los hijos tienen la obligación bíblicamente de honrar a sus padres, de sustentarlos, de darles la provisión y el cuidado, de extenderles gracia y misericordia. Entonces, una viuda que tenga hijos, imaginen otros gastando y dándole, y los hijos allá muertos de la risa, ojalá la mamá o allí le lleve también a los hijos. No, la obligación es de ellos cuidar de sus padres. Pero van a haber casos donde esa viuda solamente tenía ese marido, se quedó sin su cabeza, y entonces como iglesia sí tenemos que pasar a cubrir las necesidades de esas que son viudas. Sigue diciendo allí, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, que esa mujer que tenga temor de Dios, que viva en la fe, que permanezca en el temor de Dios. Porque aquí se va a dar otra situación que ustedes van a entender en esta noche. Dice, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, había mujeres que eran jóvenes, quedaban viudas, pero en su juventud querían volver a casarse. No es que esté mal, aunque aquí lo entendemos a veces que Pablo dice, se van a salir de la fe y van a dejar, sino que muchas de ellas habían hecho un pacto con Dios, se habían comprometido, pero estando en el compromiso, entonces se iban a apartar de Dios. Acuérdense en algo, que en la iglesia de Éfeso, si ustedes rebobinan todo lo que hemos estudiado, habían falsos maestros. ¿Y qué hacían los falsos maestros? Dice 1 Timoteo capítulo 3, ¿se acuerdan? 2 Timoteo capítulo 3 dice que se metían en las casas de las mujercillas, ¿cierto? Y las llevaban cautivas y les enseñaban y estas nunca aprendían, pues era este caso. Las víctimas, las carnadas más especiales para los falsos profetas y los falsos maestros, ahí viene quién eran. ¿Y sabe por qué? Porque una viuda es una mujer vulnerable. Entonces las cogían y daban palabras halagüeñas y después las metían en sus enredos. Hay muchos vividores que andan por ahí en las iglesias buscando a esas mujeres solas, engañarlas, para quitarles, para robarles. Era la dinámica de los falsos maestros. Y por eso Pablo dice un momento, no se apresure, Timoteo, revise bien, mire qué necesita. Cuidado con esas mujeres, porque muchas de ellas tenían ministerio dentro de la iglesia. Pero entonces empezaban en el espíritu y terminaban en la carne. Y entonces cuando alguien está en la iglesia sirviendo y termina en el mundo, eso es blasfemar de Dios. Es un testimonio contrario a la fe. La gente dice, mire, y era líder allá y míralo, ahora está metido en no sé qué cosas. Entonces, por eso necesitamos como pastores tener mucho cuidado de los líderes, de las personas que tienen una posición un poquitico más allí del piso, para que no vayan a traer descrédito. Uno como pastor siempre está expuesto a la mirada de otros, lo que mira, lo que oye, lo que hace, lo que dice, todas las cosas. Y si en algo uno se llega, como decimos vulgarmente, a descachar, entonces la gente dice, pero mire, y es el pastor, entonces nosotros tenemos que tener vidas irreprensibles. No perfectas, porque no hay nadie perfecto, pero tratar de llevar vidas moralmente correctas, conducirnos de una manera piadosa, tratar a nuestros hijos de una manera decorosa, a nuestras esposas como a su más frágil, a nuestras ancianas como a madres, a nuestros ancianos como a padres, a nuestros hermanos jóvenes como a hermanitos, a nuestras mujeres jóvenes con pureza. O sea, Pablo nos está tratando de varios aspectos que tienen que ver con la comunión en la iglesia, cómo nos comportamos los unos con los otros. Amén. Ahí es donde estamos viendo esas cosas bien, bien importantes de la palabra de Dios. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Cuáles cosas? ¿A qué está haciendo referencia Pablo? A las primeras. Mire, unamos ese 7 con el 8, porque si alguno no provee para los suyos, y ahí está la respuesta, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted puede venir a la iglesia, usted puede hacer muchas cosas bonitas, sacrificios de parte de Dios, pero si usted tiene a una viuda, a su mamá, a su papá por ahí solo, y usted no les provee, dice que es peor que un incrédulo,
que ha negado la fe y que en eso que tenía que darle honra, en eso que tenía que solventar y proveerle, usted lo dejó de hacer. Y dices, niega la fe, es peor que un incrédulo. Porque hay gente que afuera del mundo no conoce la palabra, no vive el evangelio, pero si algo hacen, es honrar. Y entonces si venimos a la iglesia y decimos muchas cosas, pero hacemos cosas diferentes a esta, entonces realmente estamos negando la fe y comportándonos aún peor que alguien de afuera, que seguramente sin conocer tanto lo está llevando a cabo. Está haciendo justicia. Amén. Estamos entendiendo ahí. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Yo sé que es puente. Bueno, dice allí, se ha puesto en la lista solo la vida no menor de 60 años. Ella ha sido esposa de un solo marido. ¿Y esto qué quiere decir? No que no haya sido una viuda, podía repetir, ¿cierto? Se había podido casar, se le murió su primer marido, volvió y se casó y ¡pum!, se le murió el segundo marido. Lo que habla allí no es de un solo marido, sino que en el tiempo de su compromiso o pacto con ese hombre haya sido ¿qué? Fiel. Que no haya tenido sus manchas, sus máculas, sino que haya dado fe de que cuando estuvo con ese hombre fue una mujer firme, fiel, sincera, honesta, pura. Y entonces dice que haya sido viuda de un solo hombre, no que andaba como con 3 o 4, pero el que era el titular se le murió. No, que sea esposa de un solo marido. Es lo que está diciendo ahí. Sigue diciendo allí la palabra, dice, ¿y por qué en una lista? Porque la lista era un llamamiento de las que llenaban los requisitos, mayores de 60 años, que no tuvieran hijos, pero más que los hijos, que no tuvieran el deseo de volverse a casar. Que ya a los 60 años ya han criado, a los 60 años ya una mujer está en su etapa menopáusica, en su reposo, y entonces ya allí lo que ella está pensando es en ¿qué? En servirle a Dios. Y uno lo ve en la iglesia cuando uno habla con mujeres mayores y dice, no, pastor, a mí no me interesa casarme, yo quiero servirle al Señor, y entonces ese voto es válido porque ella va a representar en todo tiempo a Dios. Pero si llega alguien, por ejemplo, como pasaba en Éfeso, un falso maestro, y la engaña, la seduce, y entonces lo que ella tenía compromiso empieza a faltar, o seguramente termina en cosas que no son. Por ejemplo, una viuda que se casaba con un hombre incrédulo terminaba haciéndolo de este hombre incrédulo. Y entonces apostataba de su fe, negaba su fe. El testimonio que ella producía de lo que estaba haciendo en dedicación por causa de haberse enamorado de un hombre impío, ahora iba a ser la burla y el escarnio de la vida cristiana. Entonces es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, mayores de 60 años, porque ya esa edad era una edad de pensión. Entonces ya uno está reposado, ya uno no quiere meterse en esos líderes, sino realmente servirle a Dios de corazón. Y que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, si ellas cumplían estos requisitos, o sea, en general, más que los ítems que aparecen allí, un anglicismo, ¿no? Pero si cumplían estos requisitos, era el testimonio de vida. Era que tenían un corazón para servir, un corazón misericordioso dentro de la iglesia. Entonces decían, ténganlas ahí listas para que ellas puedan servir dentro de la iglesia. A veces la gente, mire, nosotros manejamos cosas dentro de la iglesia de una manera muy, muy folclórica, muy, para aquellos días poder servir en la iglesia, tenía que llevar unos requisitos. Hoy usted llega y vamos a ver ahorita la imposición de manos. Alguien, y sobre todo en los lugares muy, muy famosos o grandes, un artista se convierte hoy y ya mañana está testificando. Aún en el testimonio es peligroso, porque él no conoce, porque él puede decir cosas que no son de la doctrina, porque sencillamente está viviendo una emoción. Y hemos visto a través de muchos casos de gente que ha testificado de conversión, pero que los ve en el mundo no peor. Hermano, que el fulano de tal, el artista vallenato, que se convirtió, que sintió, que lloró, programa aquí en el culto de las 9, en el culto de la 1, en el culto de las 5, testificaron. ¿Dónde están hoy? En el mundo.
¿Eh? Y entonces uno como pastor, venga, pase, por ejemplo, Silvestre, pase. Hay un nombre por acordar. Y entonces pasa y no, que mira que yo iba en el carro y vino la presencia y lloré. Y después lo veo en tremendas borracheras y uno dice, no hubo una conversión, hubo un momento de emoción más bien. Pero el problema no es de la persona, el problema es de nosotros que sin discernimiento nos ponemos. Y a veces sin llevar un proceso, los nombramos líderes. Y algunos escriben libros y cuentan sus experiencias, bestsellers, sin una capacitación. Y todo el mundo, ay, que llegó fulano a la iglesia y que se convirtió. Entonces, yo he visto muchos personajes de la vida pública convertirse entre comillas, pero hoy sus vidas y su testimonio es igual o peor. Entonces, si algún pastor le abrió el púlpito, lo puso a predicar o le dio liderazgo porque era un artista, un deportista, alguien de renombre conocido, pues ahí estamos fallando. Por eso necesitamos tener un testimonio para poder servir. Porque si no lo hay, entonces vamos a tener muchos problemas dentro de la iglesia. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y esto era lo que hacían los falsos. Pegaban, hola hermanita, y empezaban, viuda, dame tu dirección, yo voy a tu casa a enseñarte la palabra, yo quiero compartirte, quiero que entres más en el conocimiento. Y entonces las empezaban a envolver y luego las sacaban y muchas terminaban apostatando de la fe. Entonces, ¿cuál era el cuidado que Pablo decía? Timoteo, por favor, sé celoso, que sean mayores, que realmente tengan buenas obras, que laven los pies de los santos, que estas mujeres estén dedicadas, que su compromiso sea total con el reino, con la iglesia local, que no vayan a tener esos deseos, porque no sea que terminen mostrando algo que no es. Y imagínense una iglesia local donde alguien es reconocido públicamente, en un servicio en ella, y usted después lo ve en el mundo. ¿Qué puede pensar usted? Si usted siendo cristiano se afecta, ¿cuánto más el que no conoce? Dice, y ese es que servía allá y eso era casi que pastor en esa iglesia. Y mírenlo cómo está hoy en el mundo. Tremendo. Entonces, necesitamos ser muy celosos. A veces en las iglesias que son pequeñas, como esta, más pequeñas, hermano, no hay usted y usted líderes, y entonces uno coloca gente por el afán de cubrir una vacante, llamémoslo así. Pero si no tienen la capacitación, si no han vivido los procesos necesarios, lo único que va a suceder es que esa persona va a terminar blasfemando de la fe de Dios. Y la gente va a decir, pero hermano, ¿cómo así? Pero esa persona no era líder en su iglesia. Y no lo digo por otro, lo decimos por nosotros, nos ha pasado. Porque la gente está pendiente cómo se viste, cómo qué hace, qué se pone, qué se quita, qué se coloca. Uy, pero ese es el líder allá, ese es el líder allá. Uy, pero mire cómo anda, uy, pero mire cómo habla, pero mire, toda esa parte es. Y uno se ha equivocado. Entonces, ¿para qué tenemos la palabra? Para reargudirnos, para corregirnos, para no tener afán de hacer cosas, sino empezar realmente a caminar en lo que Dios demanda. 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué tiene que ver con esa primera fe? Lo dijimos. Cuando uno hace sus votos, Señor, yo quiero servirte, yo voy a estar aquí en la iglesia, pastor, porque yo ya no me quiero casar, yo solo quiero dedicarle mi vida al servicio de Dios, yo quiero estar todo el tiempo ahí, como esa Ana que estaba allá en el templo cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Ahí esperando el momento que Dios nos revele. Pero llega el falso maestro, la coge, la embeleza, le habla, la seduce, la enamora, la saca. Y entonces, por eso decía, mujeres que adultas, que ya saben lo que quieren, que ya no, sus pasiones están en el mínimo. Y ya esa parte hormonal no está tan activa como una mujer joven. Pablo aquí lo va a decir en este capítulo. Ya las viudas jóvenes que se casen, que críen hijos, que sigan su vida, pero que no se van a meter en esto. Porque cuando uno dice que va a servir y no sirve, termina uno mintiendo. Entonces lo mejor es no comprometerse si el presupuesto no le alcanza.
Dice que nadie que va a construir una torre, antes de comenzar, primero se sienta, hace sus cuentas, y entonces, dependiendo de lo que tenga, lo hace o sencillamente no. No sea que comenzando no tenga el presupuesto, se quede a medias y los demás empiecen a burlarse. Cuando ustedes leen ese texto, se van a dar cuenta que lo que está hablando ahí, Señor, es de la fe. Todo lo que hagan, tienen que tener una medida para poderlo alcanzar. Hay gente muy emocional, generalmente los que no han nacido de nuevo, pero que son religiosos, que van a la iglesia. Hermano, cuente conmigo, yo ahí voy a estar siempre. Generalmente cuando le dicen uno siempre, es nunca. Y yo he tenido gente en 16 años que llevo, pastor, mire, cuente conmigo. A los 8 días, mire, literal, a los 8 ya no está. Y uno dice, oiga, qué facilidad de hablar. Porque es un compromiso como los que hacemos, como los que siempre andamos bien. Hey, hermano, ¿y cuándo almorzamos? Ese cuando almorzamos significa que no quieren almorzar con usted. Bueno, cuando usted le digan, el lunes almorzamos a las 5, el lunes te espero a las 2 de la tarde para que almorcemos. Esa persona te quiere invitar a almorzar. Pero cuando te diga, ¿cuándo almorzamos? Ay, ¿cuándo nos tomamos un café? Esa persona nunca lo va a hacer porque son palabras ahí acomodadas, pero no son verdaderamente sentidas. Cuando hay quien quiere hacer algo, sencillamente lo hace. Un día esto, ¿no? Un día esto. ¿Cuándo es el día este? ¿Ve? Pero cuando usted tiene deseos y usted siente a ese hermano, mire, yo quiero porque el martes tiene tiempo. Esa persona es tarde, es que lo invita. ¿Sí? O los que prometen regalo, que me quedo, ya en estos días lo hizo un regalo. Pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7 cumpleaños y el regalo, ¿sí? Prometen. Y en la iglesia de Jesucristo pasa igual. Hermano, cuente conmigo, cuente con nada. Lo que necesite, hermano, no puedo, ay, no, es que preciso. No, entonces no tiene la capacidad ni la disposición. Hermano, cuente conmigo, hermano, mañana, ay, no, entonces no lo diga, no puede. Y así pasa en el liderazgo, y así pasaba aquí. Las viudas se comprometían, sí, queremos hacer allí, servirle al Señor. Y llegaba cualquier hombre, las engatusaba, decimos aquí, coloquialmente, y Pablo dice, no, Timoteo, por favor, no. Estén en la lista, que tengan estos requisitos, que sean mayores de 60. Eso tiene una razón, ya se las he dicho. Pero viudas más jóvenes no admitas, ya lo dijimos. 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Versículo 13, ahora así. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y entonces, ¿por qué estas son las mujeres más jóvenes? Dice, tenga cuidado, y seguramente si Pablo le estaba haciendo una observancia a Timoteo, era porque era una cuestión recurrente en Éfeso. Pa' aquí, pa' allá, metiéndose, formando líos y de todo. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, ¿sí ven? No es que se pecaba si la viuda se casaba, era si la viuda se comprometía a servir y terminaba metiéndose en rollos sentimentales. Pero si la mujer quedaba joven siendo viuda y tenía la oportunidad, Pablo dice, cásese. No se quede ahí como un blanco en una debilidad, porque ustedes saben, y lo digo, una viuda era las presas favoritas de los falsos maestros por su vulnerabilidad, porque una mujer sola es vulnerable. Y si son espirituales, qué más lindo que un pastor, que un líder, que alguien que hable de Dios. Ay, ese hombre tan lindo, me habló del Señor, ay, cuánto sabe. Pero ese hombre es un lobo. Entonces Pablo le dice, si usted realmente quiere casar, cásese. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿sí ve? La edad, se casen, que críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ahí sí toma ocasión Satanás.
Entonces usted tiene que ordenar su vida. Es lo mismo que Pablo le dice a los corintios. Si usted tiene tanta pasión, si no tiene ese don, si no se puede contener, entonces ¿qué? Cásese. Porque es preferible casarse que andar ardiendo. Y eso ardiendo no es del infierno, eso habla de pasión, de vivir a toda hora como, oye, hermano, es que no sé qué hacer, es que necesito una mujer. Hermano, cásese. Téngala honradamente, honorosamente. Honrosamente, dice la palabra. Viva con ella, disfrute su vida conyugal. Porque esto no es malo, esto es bueno. Pero tiene que hacerse ordenadamente. Entonces Pablo todo el tiempo les está haciendo la salvedad. Si no puede, ¿qué? Cásese. Viudas, jóvenes, cásense. Para que no terminen por ahí haciendo lo que no tienen que hacer. Y entonces sí va a tomar ocasión. ¿Quién? Satanás. ¿Para qué? Para que termine la gente diciendo, mire, y que servía a Dios. Y mire, ya anda entregada a los placeres. Entonces, nos da la posibilidad. Claro, está la salida total. Y pienso que en todas las áreas de la vida Dios nos plantea sus soluciones como esta. ¿Quieres? Hágalo. Pero no juegue a la hipocresía. ¿Quiere casarse? Cásese. Puede hacerlo. No peca, no desagrada. Pero no se quede soltero y teniendo citas clandestinas. De eso se trata. Amén. Bien, seguimos adelante porque aquí viene un tema álgido. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, había pasado, estaba el testimonio de mujeres que habían empezado su vida espiritual como viudas y habían terminado yéndose a los deleites, a los placeres y seguramente, como se los digo, con algún falso maestro que las había enredado o las había mancillado. Si algún creyente, versículo 16, o alguna creyente tiene vidas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ay, pastor, es que a mí me gustaría ayudarla. Pues ayúdela. Usted tiene el deseo. Hay gente que le siente cosas, pero compromete a otros. ¿Cierto? Ay, ayudémosla. Pastor, vaya, ayúdela. No, pues si usted sintió, ayuda a usted. ¿Cierto? Ay, venga, pastor, allá, y le señalan, no vaya, y no vaya usted. Son misericordiosos con lo de otros, pero no con lo propio. Usted vio una necesidad, usted tiene hambre y usted tiene algo, vaya y compre. Mire, Dios me puso, tome, pastor. Siento que le dé a ese. No, siente no. Saque del bolsillo y vaya y cómprele. Porque es fácil hacer cosas como esa. Ahora, si la persona es mayor de 60, si no tiene, está desamparada, si no tiene a nadie, iglesia, cura. Ese. Entonces imagínate con viudas con 2, 3 hijos y uno manteniéndole. A los hijos deberían tener cuidado, esa pobre. Seguimos. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, doblemente bendecidos, doblemente honrados, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo, mire, todos los que están enseñando sean dignos de honor. Y Pablo va a utilizar una palabra del Antiguo Testamento. Escuche bien, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está citando la Escritura porque una de las leyes o de las normas en el Antiguo Pacto era que el buey que trillaba, que tenía que estar sin bozal para que pudiera alimentarse, comer la hierba y tener fuerzas para poder seguir arando el terreno. Pablo no está hablando aquí de animales ni de bueyes, está hablando, haciendo una analogía de que así como el buey no se le pone menos a quien trabaja en la obra de Dios. Hay gente que quiere que el líder, el que enseña, el que predica sea un miserable. El pastor no puede tener nada, el pastor es el siervo de todos nosotros y él tiene que andar llevado para yo sentir que yo le doy. Hay gente que siente
que nos da a nosotros. Es que aquí yo le voy a ser pastor. No, eso no es cierto. ¿Quién menos me dan? Son ustedes, como digo todo. Me proveen más de afuera. ¿Usted sabe cuánto un pastor gasta escuchando a una persona? Horas, noches. Tengo gente que me llama todos los días. ¿Cuánto le vale a usted una sesión de psicología? Mano, 10 terapias con un psicólogo, 2 millones de pesos. Eso es con reloj. Y un pastor tiene que desvelarse, tiene que atender, tiene que escuchar el problema, y a veces salir de bien. Y dice que doble honra y que deben tener salario. A los que dicen, no, eso es de gracia y de gracia porque es fácil hablar. Pero la palabra es contundente. Ahora, asumimos que los que están aquí dentro de este rango y nivel es gente que no le tiene amor al dinero, que lo que hace, lo hace por pasión. Ahí. Entonces uno va a otra iglesia, uno comparte y todo el siervo lo llama pastor, yo quiero honrarlo. Aquí reciba esta ofrenda. Oh, hermano, gracias. Qué bendición. Es porque yo lo haya vendido. Es porque Él me honra, porque Él cumple este principio. Pastor de Nueva York, el pastor Fernando, me dice, pastor, aquí en esta casa, si algo hacemos es honrar. No se preocupe, nosotros honramos a los siervos de Dios. A veces no, a veces nos da rabia porque el pastor tiene, porque cumplo, pero ¿por qué? Hace muchos años, dentro de las infidencias que me gustan contar a mí imprudentemente, alguien un día escuchó lo que yo me ganaba y no volvió a Dios. Dijo que yo no ganaba mucho. Gana todo eso, no vuelvo a dar. Entonces me castigó de alguna manera, ¿cierto? Porque dijo, no, un momento, ¿cómo que va a ganar? Él tiene que dar de gracia. Imagínense. Qué injustos podemos llegar a ser. Pero eso solo lo hace un corazón egoísta. Alguien que realmente no se le ha revelado el amor de Dios. Porque sabe cuál es mi deseo para ustedes. Que les vaya bien. Que prosperen. Que sean bendecidos. Que no sean escasos. Que tengan salud. Que sus hijos sean criados en rectitud y en verdad. Yo deseándole a alguno de ustedes que le vaya bien. ¿Qué clase de pastor? Esto pasaba a la iglesia. Por eso está ahí consignado. Entonces no es algo nuevo, es algo recurrente. Dice aquí, pues la escritura dice no pondrá y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y mire que a veces nosotros hablamos de la gente fácilmente. A veces un solo comentario es suficiente para dañarle la honra a una persona, el líder. Si a un líder viene y dice, mire pastor, es que fulano, usted le consta, tráigame testigo. Ay, ¿cómo así? Sí, así fue. Sí, terrible. Uy, ese líder sí es malo. Y empezamos a especular. No. Siempre con testigos. Vengan aquí y aclaren. Pueda que falle, claro. Pero no se debe hacer a la ligera. Dice con 2 o 3 testigos. Vamos a leer ese versículo. Contra un anciano no admita acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Alguien que conste así, desafortunadamente, así fue. Yo también lo vi. Usted lo vio, yo también lo vi. Usted lo vio, lo vimos. Venga para acá, anciano. Siéntese. 1, 2, 3, consta de que usted hizo tal cosa. Pero no debemos a la ligera. Debemos permitirnos a los chismes y a los rumores que la gente habla. A uno le cuesta toda una vida tratar de tener un nombre, un prestigio, llamémoslo de alguna manera, un testimonio bíblicamente hablando, para que alguien con 2 o un solo comentario vayan a destruir toda una obra, como un fuego que incendió un bosque. Llamen, sienten, si algo han visto en mí, llámeme, pastor, venga, queremos hablar con usted, y póngame la gente, y si en algo tengo que pedir perdón, o si en algo me tengo que separar, me separo.
pero a veces hablamos rápidamente. A los que persisten en pecar, o sea, a esos ancianos, ¿cierto? Repréndenlos delante de todos para que los demás también teman. O sea, pueden haber, claro, podemos fallar, sí, podemos continuar obstinados haciendo lo malo, claro, pero entonces la palabra nos está dando una alternativa. ¿Se acuerdan en Mateo que dice, si tu hermano peca, ve a solas, llámalo, ¿cierto? Pónganse de acuerdo, quizás ganes el corazón de tu hermano, pero si aquel no te escucha, entonces llama a 2 testigos y delante de ellos, que ellos escuchen lo que se está hablando y de lo que se está poniendo la queja. Y si él no escucha díselo a la iglesia, y si no la escucha a la iglesia, entonces, chao, como gentil. Pero hay un proceso, hay un procedimiento en la palabra, hay un actuar legal, jurídico, bíblicamente, para llevar a las personas. No podemos el primer rumor, el primer chisme, la primera cosa, ir a dañarle la honra a alguien. Y yo creo que no solamente con los ancianos, todo el mundo. Somos ligeros para oír, hermano, si sabe fulano, pero usted lo vio, no, pero me contaron. Pues hermano, eso es un chisme. ¿Y si eso no es cierto? ¿Y si no era así como se lo contaron? Hay gente que habla y pelea solo con ver YouTube. Y hermano, es que yo vi un video, un TikTok, y ahora el TikTok es la enciclopedia de todo el mundo. ¿Sí? Hermano, es que el TikTok, mira, usted sabe, eso es mentira, pero yo lo vi en un TikTok. No, eso no es ciencia, eso no es nada certificado, eso son chismes. Y hay gente que pelea con argumentos equivocados. Entonces, no permitamos estas cosas que son perjudiciales. Además, no hay nada más lindo que a uno le den el beneficio de la defensa. Usted tal, yo, sí, me puedo hablar, hable. Pasó esto. O sí, realmente. Pero cuando no hay defensa, y cuando no ven a la persona, sino empiezan a llamar a todos los amigos alrededor, y a veces hacemos procedimientos así. Capítulo que nos tocó en turno. 21. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y este tema sí que es poderoso. Porque uno qué hace con los suyos. Uno qué hace con los suyos. A ver, uno qué hace con los suyos. Cuando los suyos fallan, cuando los suyos pecan. Los hijos de uno sí los escondemos. Ellos sí. Es un proceso. Pero los de los demás sí son hijos del diablo. ¿Qué? Los nuestros hacen unas cosas y bajito. A mí me ha tocado aprender como pastor de tema. Y yo siempre he creído que el nivel más alto de un cristiano es cuando se le meten con los hijos y no revira. Porque por lo que uno pelea, si uno en el arco popular se hace matar. Cuando los hijos les hacen daño y usted calla, usted perdona, usted también los disciplina. No porque son mis hijos, entonces aquí callados. Hermano, allá sus hijos y... Y los de mi casa saben. Y yo no me callo nada. Y si yo veo algo, yo lo denuncio. Y ya, sencillo. Y yo, hermano, es que pobrecito. Espera, que... Hermano, usted me cuenta algo, hermano, él ya dijo que tal de usted. Pastor, que sea prudente. No, usted no sea chismoso. Y si algo es digno de reprender, no me lo cuente. Porque lo voy a reprender. Mejor no le contemos nada. Mejor, sí, quieras. Es bueno que lo haga. ¿Usted cree que yo veo algo malo? No, aquí tengo. ¿Usted cree que yo veo algo malo? Yo le he dicho que sí. Gracias.
y yo me lo voy a quedar callado. ¿Usted qué pensaría que yo vea algo de sus hijos malo y no se lo diga? Cuando pase algo le diga, yo ya sabía. ¿Usted cómo me vería y cómo me consideraría a mí? Porque a veces creemos que la lealtad es con guardar silencio. Yo creo que realmente el amor tiene que ver es con todo lo contrario, con la exhortación, con el que alguien le diga no vas por mal camino. Yo pienso que eso uno lo puede agradecer más, que lo encubran, que le patrocine sus infortunios, sus malas decisiones, o sus actitudes pecaminosas. Entonces, algo que necesita el siervo de Dios es ser imparcial. Y los que son muy amigos míos saben que yo a mis hijos no les tapo nada. No, porque yo me siento hipócrita. Yo me siento que no, o todos o ninguno. Entonces, algo de lo que necesitamos aprender es, se nos van a meter con nuestros hijos, sí, desde una vez se lo voy diciendo, y van a lastimarlos, y van a hacer, pero ¿cómo vamos a actuar nosotros? Como cristianos que somos, llenos de resentimiento, con rabia, con venganza, ¿cómo? O con perdón y misericordia. Lo estoy diciendo aquí, a los que tienen adolescentes, a los que tienen niños, hay un poquito más de tiempo. No va a pasar. Es que me le dijeron, es que me muero, es que... Nada. Y dice aquí, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Rápido que se me está acabando el tiempo, digo aquí, y es lo siguiente. Cuando hablamos de imposición de manos, a nosotros nos enseñaron muchas cosas en el pasado, de malas enseñanzas, que la imposición de manos, que eso se pasaba, que eso había temblores, que había corriente, que había... No, la imposición de manos no es eso. Cuando uno le pone la mano a la otra persona, puede pasar algo, y es que si tiene virus o bacterias, se las transfiera. Y entonces vivíamos, póngame la mano, y no, la imposición de manos es algo simbólico que se hacía para delegar autoridad sobre esa persona. Hasta el día de hoy se hace. Y entonces le está diciendo, no las impongas con ligereza, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De demonios, de espíritus, de sensaciones, de emociones, de experiencias? ¿O estamos hablando de hombres y mujeres que se salían del propósito, que no caminaban rectamente, que no eran testimonio, que terminaban siendo allí blanco de Satanás y comidilla de los incrédulos? Estamos hablando de testimonio, estamos hablando de comportamiento, que yo como pastor, cuando le ponga la mano a alguien para que ejerza un ministerio, para que haga una actividad dentro de la iglesia, esa persona esté capacitada, entrenada, preparada, debidamente aprobada para poder ejercer un ministerio y hacerlo de la mejor manera, y no que la gente termine diciendo, mire, y el pastor lo puso y mire cómo anda. Entonces a veces uno, por más de que quiera, tiene que aguardar, esperar el tiempo de Dios, que los procesos se surtan, que la gente camine rectamente, para que sean irreprensibles, que nadie los pueda coger y decir al tribunal porque usted está haciendo esto mal hecho. Es que el hermano ¿qué? No, pues el hermano la verdad, pues no le vemos nada malo. Es que ese hermano, usted supiera, ese hermano lo que hace, ese hermano. O no han escuchado cosas como esas, que la gente los inhabilita porque tienen algo por ahí que no han arreglado. Y entonces dice Pablo, Timoteo, contrólate, no nombrar gente. Y generalmente nos pasa en iglesias pequeñas, por causa de que hay vacantes, entonces ponemos a cualquiera, porque de pronto sabe, porque de pronto canta bien, porque de pronto tiene una expresión bonita, pero no tienen el testimonio. Entonces, esa parte es importante dentro de la iglesia. En la medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo estas cosas. Entonces vamos formándonos, vamos llevando vidas de testimonio, comportamientos adecuados, y entonces la gente lo va a respetar y no va a encontrar la reprensión en su vida. Mientras todavía haya reprensión,
Entonces alguien nos lo puede señalar. El sumo sacerdote, ¿se acuerdan por allá en Zacarías capítulo 3? Dice que estaba en un tribunal, estaba el Señor ahí, y él tenía vestimentas viles. Y Satanás estaba ahí, ¿qué? Acusándole. Porque el enemigo siempre va a hacer algo. Es tratar de sacarnos nuestros mugres, nuestras cositas, para señalarlo, para hacerlo sentir que no somos dignos, para hacerlo sentir indignos. Él siempre va a estar ahí. El Señor entonces le quita las vestiduras viles, lo viste con ropas de gala, le pone mitra. Está limpio. Pero el enemigo siempre va a hacer eso. Y qué feo cuando coge otros oídos, para que esos oídos entonces multipliquen, o sean como un megáfono, allá a otro. Por eso usted no permita eso. Cuando alguien le diga algo, no permita eso. Y hermano, usted le consta, no hable lo que no es. Y si es un anciano, tráigame 2, 3 testigos para que eso sea verdad. Pero es solo rumor y es solo chisme. Es más, ni siquiera hablo de otros pastores. Que mire que el pastor que lo cogieron, que ni siquiera. Es un siervo de Dios, allá con Dios. Y si en sus iglesias tienen, pues que lo arreglen allá, porque eso les conviene. Compete a él. A mí no. O tratar de hacer mi ministerio mejor a costillas de la calamidad o el pecado de otro, me parece muy vil. Amén. Dice aquí, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué? Porque parece que llevar una obra es difícil. Y Timoteo, aunque era joven, estaba enfermo. Y yo creo que por todos estos problemas, porque aparece dentro de todas las observancias de conductas irregulares una enfermedad. ¿Y sabe por qué le duele a uno a veces la gastritis? Esto, o la angustia, por llevar cosas muy fuertes que uno a veces no puede resolver solo. Necesita de Dios. Entonces hoy, nos decía hace unos días, aprendí que esta iglesia tiene que ser madura. Aquí si usted quiere, venga. Ya hoy se va a transmitir luego esta prédica. Es más, no se va a transmitir, va a quedar en la página. El que la quiera ver, tiene que abrirla. Si no la quiere ver, igual, es decisión de cada uno. Hermano, hay que mandarle el enlace y pastor, y no me mandó el enlace y por eso no me conecté. Imagínense, eso es kinder. Ahí están en la página, entra a la página y si las quiere ver, véala. Porque tenemos que madurar. Antes yo me llevaba los problemas de mi casa, de la iglesia a mi casa. Y antes no estaba en mi casa por estar con la iglesia. Entonces casi me quedo sin casa, iglesia. Porque a los que más se les da y los que menos respetan. Yo creo que la gente que yo más he ayudado es la gente que peor me ha pagado. Que si comete un error así, me lo capitalizan todo. Así es. Entonces yo decidí algo, que la iglesia crezca, se conduzca por el buen pastor, porque el pastor solo es uno. Y yo pastoreo mi casa. Para que no me la pastoree otro. Por eso Timoteo estaba enfermo. Llevar la presión, llevar todo sobre sus ojos, como lo que representa llevar. No sé cuántos sabían, desconozco el número de miembros que tenía la iglesia en Éfeso, pero lo que sí sé es que Timoteo tenía una tarea supremamente pesada y estaba agotado. Ya está. Entonces Pablo le dice, yo sé que tú estás estresado, ¿sabes qué? Toma vino. No voy a entrar de qué calidad de vino, fermentado, si era burbujeante, si era blanco, si era espumoso, si era jugo, si era... No, le da una solución médica para que él pudiera restaurarse.
Versículo 24 y 25 y terminamos ya. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren. O sea, uno puede, dijo alguien, habrá de morita, pero no tendrá rebajita. Hay cosas que se descubren solas y otras que con el tiempo se hacen patentes. O sea, en otras palabras, no hay nada que quede. Todo lo que hagamos, hoy, mañana o pasado mañana, va a salir a la luz. Y usted dice, ¿quién se dio cuenta? Yo lo vivo en la cárcel. La persona que estoy dirigiendo, él dijo, habían pasado 3 años desde la última situación sentimental con esta persona. A los 3 años lo denunció y terminó en una cárcel, 30 años de condena. Desde 3 años de que no pasó nada. Así hay cosas en la vida. Así es la vida. Usted dice, no pasó nada. Esperen un ratito, espere un tiempecito y las cosas van a dar. ¿Amén? Y 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dijo alguien, entre el cielo y Facebook no hay nada oculto. Todo se hace manifiesto. Usted dice, uy, comió en tal parte, uy, está en tal lado, puso no sé qué. Todo se sabe. Hay gente que no quiere que se metan con su vida privada, pero lo publican todo. Yo les voy a dar un consejo, gratis. Los que no quieran que sepa de su vida, no suban nada. Y tranquilo, nadie se va a enterar. Yo subo cosas y hago publicaciones. Les pongo, yo nunca ni de política ni de nada de eso toco temas, para que nadie diga, el pastor dijo. A veces tengo unas ganas así, me tiembla el dedo para decir publicar y yo digo, no, un momento, ¿qué voy a hacer? Porque yo me aprendí algo. A veces puedo fallar en eso, pero uno es esclavo de lo que habla y amo. No digo nada de qué pienso, ni en qué partido, ni nada. Nadie lo sabe. Pero si yo me pongo a publicar y a ponerlo, voy a hacer bien. Entonces, por eso ustedes en mi Facebook, yo escribo cosas, escribo de Dios. Si es una situación del país, la pongo en términos de Dios, no polarizando ni dividiendo. Para que nadie diga, uy, el pastor eso es de la derecha o es de la izquierda, el pastor es de centro derecha, es centrocampista. Bien. Yo soy del reino. Que hay cosas que pienso, obviamente, pero eso no viene al caso y tampoco edificación para la iglesia. Hablamos la palabra, vivimos la palabra. Y con estos 25 versículos terminamos el capítulo 5. En un solo día terminamos un capítulo. Entonces usted ya sabe, las viudas que sean de mayor de 60 años, a las mujeres ancianas hay que tratarlas como a madres, a los hombres ancianos como hay que tratarlos, como a padres, a los hermanos menores como hay que tratarlos, como hermanitos, a las mujeres jóvenes como hay que tratarlas, con pureza. Y entonces si hacemos esto, vamos a estar bien. Y honra a quien hay que honrar, honra a aquel que merece honra. Sobre todo a los que enseñan y predican la palabra. Amén. Pues salgo de ese tema ya porque está haciendo propaganda. Y entonces ya dejo ahí. Amén. Vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios y terminamos este capítulo. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de estudiar 1 Timoteo capítulo 5, un capítulo que habla, Señor, allí del trato con las personas mayores, con las personas menores, con las viudas, Señor, con las jovencitas, el comportamiento entre nosotros en medio de la eclesía, en medio de nuestra relación congregacional. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer en estos principios, que no son nada gravosos, sino que nos ayudan a vivir una vida de piedad, de honestidad, de transparencia, para no dar ocasión a nadie, especialmente al maligno, para que nos difamen, para que hablen cosas que no son. Señor, que podamos seguir cada día edificando el cuerpo de Cristo, conociendo más de tu palabra. Yo bendigo cada familia aquí representada en esta noche, a los que nos verán, Señor, en cada una de las transmisiones, para que esta palabra quede guardada allí, atesorada en sus corazones, para que estos estudios, Señor, nos lleven cada día a una madurez, a comportarnos con sensatez, a vivir vidas transparentes, honestas,
no solamente delante nuestro, de nuestro Dios, sino delante de nuestros hermanos y de nuestro prójimo, que nos ve y dice, ahí hay un cristiano verdadero, se comporta con integridad, sus palabras son de sabiduría, sazonadas con el buen sazón del Espíritu de Dios. Padre, hoy te pedimos que tú nos sigas dando el conocimiento y la oportunidad como en esta noche. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.